Usted en algún momento seguramente habrá oído hablar de los androides. Son esos seres mitad humanos, mitad máquina, que son como Robocop. Hasta ahora han habitado el mundo de la ciencia ficción, pero ya no tanto. Hace 15 años, mi invitado de hoy, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un científico que se llama Alex Pentland, fundó la primera colectiva de androides. Este era un raro grupo de estudiantes, investigadores, profesores y amigos de ellos que vivían con computadoras todo el día, computadoras adaptadas al cuerpo, pantallas en los lentes de sus anteojos que estaban conectadas a las computadoras. De hecho, hoy en día ya existe Google Glass, unos anteojos inteligentes que responden a nuestras preguntas y a nuestras instrucciones. Más aún, todos vivimos pegados a nuestros inseparables teléfonos móviles. Algunos de ellos son computadoras muy avanzadas. Ahora se pueden estudiar los cientos de millones de datos que se crean cada día cuando alguien hace una llamada telefónica, cuando manda un mensaje a través del correo electrónico, cuando compra algo o simplemente cuando camina por la calle y hay cámaras de video recopilando la información. Alex Pentland es uno de los más reconocidos expertos en el novedoso y cada vez más importante campo de Big Data o grandes datos. Pero antes de pasar a mi conversación con el profesor Pentland, le quiero mostrar una breve introducción al mundo de Big Data, de esta gran cantidad de información que ahora pueden tener repercusiones muy concretas, algunas muy útiles, otras muy peligrosas. Vean el siguiente informe. Look at me. Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was take place today, April 22nd, at 0800 hours and 4 minutes. Detectar los crímenes antes de que ocurran ya no es cosa solo de Hollywood. Desde finales del 2011, el Departamento de Policía de Los Ángeles utiliza un sofisticado programa de computador capaz de predecir dónde y cuándo los potenciales delincuentes darán un próximo golpe. A diferencia del personaje de Tom Cruise, en la película Minority Report, los policías de la ciudad californiana no pueden arrestar a sospechosos antes de que cometan un crimen. Sin embargo, en el vecindario de Foothill, donde se llevó a cabo el programa piloto, los robos a residencias se redujeron en 26% en solo 6 meses. Las autoridades policiales no tuvieron que contratar más agentes o invertir en más autopatrullas. Bastó con que siguieran las pistas de su bola de cristal. Una bola de cristal sofisticada y cargada de datos, registros criminales, llamadas telefónicas, operaciones bancarias y todo tipo de interacciones en Internet. Tú puedes tener presentimientos acerca de un crimen, pero a la final tienes que enfrentarlo con una infraestructura matemática, porque la matemática permite comprender exactamente lo que los datos describen de una manera que los presentimientos no lo pueden lograr. El programa, basado en una fórmula para pronosticar terremotos, combina las bases de datos de crímenes cometidos históricamente con otros factores, como el día de la semana, el clima y cuánto falta para la quincena. Así, demarca con precisión las áreas y momentos de mayor riesgo. Este tipo de innovaciones son posibles gracias al Big Data, es decir, a los grandes volúmenes de datos que se registran y almacenan constantemente en todo el mundo. ¿Cómo se recoge el Big Data? Fíjese usted mismo. Sin darse cuenta, usted deja cada día varias huellas. Sus correos electrónicos, las fotos o videos que comparte en las redes sociales, sus mensajes de texto, llamadas telefónicas o transacciones financieras quedan registrados. En apenas un minuto se envían 204 millones de correos electrónicos, se producen 1,4 millones de llamadas en usuarios de Skype. Google recibe más de 2 millones de consultas. Se suben 100.000 horas de video a YouTube. Se mandan 300.000 tweets. Se marcan 1,8 millones de me gusta en Facebook. Y se gastan $270.000 en compras online. Todo esto es una mina infinita de información en bruto. Para extraer el oro de esa mina, basta con aplicar el análisis matemático, programas que son capaces de establecer relaciones estadísticas y hallar patrones ocultos en el comportamiento humano. Sus aplicaciones son múltiples, desde la lucha contra el crimen o las redes terroristas hasta la salud, la política, el marketing o los espectáculos. Por ejemplo, Netflix, el principal proveedor de películas y videos por Internet, usó información sobre los hábitos de sus usuarios para crear una receta de la serie perfecta. Al aplicarla, crearon el drama político House of Cards.
Sus capítulos tienen una fórmula adictiva que lo ha convertido en un éxito comercial sin precedentes. Target, la cadena de almacenes estadounidense, usó los registros de compras de sus clientes para desarrollar un algoritmo tan efectivo que puede saber cuándo una mujer está embarazada a partir de su historial de compras. Y la futura mamá estará recibiendo promociones de artículos de bebé incluso antes de que le haya comunicado la noticia a la familia. La campaña presidencial de Obama en 2012 usó datos demográficos para ajustar su mensaje a la medida de cada votante potencial. Teníamos unas bases de datos muy grandes. Mientras una encuesta normal usa una muestra de 800 personas, nosotros teníamos muestras diarias de 10.000 votantes, que nos permitieron hacer 62.000 simulaciones de la elección todas las noches durante 14 meses. Todas las decisiones que tomábamos se basaban en eso. Así hacíamos comerciales de televisión, así planeábamos los viajes del presidente. Los datos fueron la cosa más importante que hicimos en las elecciones. La revolución de los datos masivos es un fenómeno nuevo. IBM calcula que 90% de los datos que existen hoy se han generado solo en los últimos 2 años. El crecimiento económico y los avances tecnológicos han posibilitado esta explosión. Millones de personas se han incorporado a las clases medias y las computadoras y los celulares son cada vez más accesibles. La velocidad, variedad y volumen de datos se multiplica a medida que nuestra vida se hace cada vez más digitalizada. También los programas de computación son mucho más sofisticados y capaces de procesar datos complejos. Los investigadores ya no tienen que valerse de muestras limitadas para formular hipótesis de lo que ocurre. Ahora tienen acceso a datos exactos, en tiempo real, de poblaciones enteras y a muy bajo costo. La experiencia de la Policía de Los Ángeles demuestra que el Big Data puede traer cambios positivos. Pero ya antes, en 2009, Google probó ser más útil y rápido que las estadísticas del gobierno. Utilizó la información generada a partir de millones y millones de búsquedas y la comparó con el comportamiento que el virus H1N1 había tenido, según registros médicos. Con estos datos, los ingenieros de Google identificaron 45 términos de búsqueda que tenían una fuerte correlación con los datos oficiales. De esta forma, lograron predecir el comportamiento de la epidemia de influenza en tiempo real, sin la necesidad de esperar a las estadísticas oficiales que tardaban 1 o 2 semanas en llegar. Pero al mismo tiempo, los individuos están perdiendo el derecho a la privacidad. Una muestra de ello es el escándalo desatado por el programa de espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Las huellas que dejamos en nuestras búsquedas por Internet o en nuestros mensajes de texto permiten a empresas y gobiernos conocer nuestros hábitos de consumo, nuestras tendencias políticas o nuestras preferencias amorosas. El peligro es que el Big Data acabe convirtiéndose en un instrumento de control social.